La grandeza de los hombres muchas veces solo se mide con hechos que perduran para siempre. Sin embargo, hay hombres y mujeres que desde el anonimato cada día hacen grandes proezas que también merecen ser valoradas. De lo ordinario a lo extraordinario, experiencias transformadas para un legado eterno. Honoris causa, mucho más que un reconocimiento. La cordial bienvenida de siempre a nuestro encuentro de Honoris Causa. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda en este día de un sol radiante y la oportunidad también de conocer otra vida que pueda ser de inspiración y de bendición para cada uno de nosotros. A este propósito estamos con el profesor Rubén Alonso, a quien damos la cordial bienvenida aquí a este diálogo en Honoris Causa. Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Darío, buenos días, gracias por venir a este lugar tan hermoso, el Colegio Técnico Cana. Muy bienvenidos. Bueno, vamos a conocer a qué se dedica el profesor Rubén ya en esta institución con tantos años de servicio y fundamentalmente vamos a conocer también el desafío que representa para él ser docente en una disciplina que es justamente la educación física dentro de una institución cristiana. Sí, correcto. Yo soy licenciado en Ciencias de la Educación. Y también soy profesor de Educación Física y Sanitaria. Hoy en día es muy difícil trabajar con los chicos, pero lo que uno siente siempre es un estímulo a ver los cambios en ellos. Entonces yo estoy trabajando como profesor de Educación Física, completo en la primaria, que es de tercer grado al sexto grado, y en el tercer ciclo estoy con el octavo y noveno grado. En el nivel medio estoy con el primero, segundo y tercer curso. Y siempre son grandes los desafíos porque son personas las que estamos trabajando todos los días. Entonces uno siempre tiene que estar predispuesto a dar lo mejor. ¿Para qué dar lo mejor? Para que ver los cambios que se producen en los jóvenes, ¿verdad? Y yo creo que el área de educación física es un arma demasiado importante para los chicos que están en edad escolar, ¿verdad? Por todos los beneficios que trae el área de educación, la asignatura de educación física. No solamente la parte de la salud, sino que también es una herramienta, como bien dijiste vos, de a veces en etapas críticas de los jóvenes darle una actividad física, porque tengo entendido que también vos organizás torneos, sí, acá, intercursos, exalumnos. O sea, se mantiene bien esa comunión y ese compañerismo. Correcto, así mismo. Siempre estamos impulsando mucho al deporte, ya que para nosotros es un arma para siempre cuidarle o estimularle a los chicos. Estamos desde enero. En enero abrimos la escuela de natación, que vienen muchos chicos, y después ya en febrero comenzamos las clases y tenemos nuestro programa donde hacemos torneos. Hace poquito hicimos el torneo para los chicos de la primaria, torneo deportivo de fútbol de campo y pelota muerta para las niñas, porque siempre tenemos un propósito. También nos estamos preparando para el torneo de AXI, entonces venimos ya nosotros compitiendo para tener ese roce deportivo. Y bueno, también estamos con los torneos de la secundaria, con los torneos de los exalumnos, que generalmente ellos compiten los sábados, vienen varones y mujeres, alumnos que fueron de esta institución. También en septiembre hacemos las Olimpiadas, la Olimpiada de Colores, donde ellos compiten en todo lo que es deporte, teatro, danza. Abarcamos así una parte cultural y una parte deportiva. Y bueno, ellos ponen mucho entusiasmo porque ahí es donde verdaderamente se ve la destreza, las habilidades, la creatividad de ellos. Tu enfoque parece ser un enfoque bastante integral. Tu preocupación, así como estoy viendo, Rubén, no tan solo es en el área física, en el área deportiva, sino que también es en la parte interna, la parte espiritual.
que para muchos es lo más importante. Tu vida con Dios, ¿cuándo empezó? Porque de eso prácticamente se transporta para que puedas tener todo ese entusiasmo y ese enfoque para con los alumnos. Correcto. Yo asistía a una iglesia evangélica bautista de Villamorra. Ahí me invitaron a un campamento de jóvenes, yo digo jóvenes, y ahí yo le conocí al Señor. Por eso es que yo siempre, mi fundamento es en la parte recreativa, porque es el momento que yo le conocí al Señor y eso mismo yo quiero darle también a los jóvenes. En la recreación, vos justamente ahí le conociste. En la recreación yo le conocí al Señor. Y bueno, creo que para mí esa es la mayor gracia que Dios me pudo conceder, ¿verdad? Como persona. Entonces eso mismo yo quiero dar, eso yo siento que yo eso tengo que dar y bueno, y nunca quiero dejar de hacer porque yo creo que es el don que Dios me regaló. Ya en ese momento. Ya en ese momento. ¿Eso en qué año aproximadamente, Rubén? Y eso sería más o menos por los años 80. 1980. Pero también te llevó no solamente a capacitarte, sino que también a estar de lleno en la obra, porque de la fundación de una nueva iglesia aquí en la ciudad de Ñemby también. Correcto. Asimismo, asistíamos con mi señora a la iglesia Nueva Jerusalén. Y de ahí 4 matrimonios y jóvenes fuimos formando como unas células. Y éramos jóvenes y no teníamos nada. Entonces cada uno oraba. Tenían todo el entusiasmo. Teníamos todo el entusiasmo para salir adelante. Entonces comenzamos a formar grupo de oración y comenzamos a orar. Y orábamos por nuestras casas, por hijos, orábamos por un trabajo bueno. Por ser útil en alguna iglesia, y a tal punto que llegó el momento que nosotros teníamos que dejar Villamorra para venir a vivir acá en Ñemby. Entonces, como era un poco inhóspito en aquel tiempo, 20 años atrás, entonces tuvimos que abrir nosotros en mi casa una reunión de oración donde recibimos el apoyo de mucha gente de Asunción, por decir, y especialmente nuestro grupo de oración. Y hemos recibido el apoyo de la iglesia Nueva Jerusalén, la iglesia bautista de Sajonia y el apoyo del Centro Médico Bautista, donde en aquel tiempo hicimos un censo para saber cuál era la necesidad y notamos que muchas de las necesidades eran, por supuesto, necesidades básicas como salud, educación, y también necesidad espiritual, ya que no había ni una iglesia en la zona donde nos mudamos. La zona donde yo estoy viviendo es Cerrito 1, que es a más o menos a 10 minutos del centro de Ñemby. Y en aquel momento ni siquiera micro entraba, entonces era un poco difícil. Pero vamos a conocer más la historia de la fundación de la Iglesia Bautista de Ñemby. Sí, Cristo salva. Cristo salva. Ya tenemos que ir a nuestra primera pausa. Cuando volvamos, seguiremos conociendo la vida, el ministerio, el servicio que está desarrollando el profesor Rubén Alonso aquí en Honoris Causa. Seguimos aquí en Honoris Causa compartiendo con todos ustedes, mis amigos, por supuesto, a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Una vida que pueda ser de inspiración y de bendición para las nuestras es el propósito de este programa. A tal efecto estamos conversando en el día de hoy con el profesor Rubén Alonso, quien desarrolla una actividad como docente en el área de educación física dentro de la institución del Colegio Técnico Canaán. Pero no tan solo del Colegio Técnico Canaán, ¿cuántos colegios estás Aparte del Colegio trabajando? Técnico Canaán estoy en 6 colegios. 6 colegios. 6 colegios nacionales, ¿verdad? Por el hecho que opté tomar los colegios nacionales porque en un tiempo atrás no había jubilación para los colegios privados, entonces yo opté
por buscar concursé y pasé a integrar la lista de los docentes del Colegio Nacional. Vamos a conocer, profesor Rubén, un poco más después de la fundación de la iglesia Cristo Salva aquí de Ñemby. Pero dos cosas que quisiera rescatar. La primera fue que en un campamento, en un retiro, sí, conociste al Señor justamente en el área de recreación. De alguna u otra manera, ¿eso te llevó también para formarte profesionalmente en el área de educación física y en el magisterio? Yo creo que a esta altura siempre digo que Dios tiene un propósito para cada persona. Y yo en ese momento tal vez no me haya dado cuenta, pero con el transcurrir del tiempo yo creo que sí. Porque yo cuando terminé la secundaria yo le dije a Dios, yo no quiero seguir una carrera donde voy a ganar mucha plata, pero no me voy a sentir bien. Yo quería una carrera donde realmente yo, hoy estoy más o menos cumpliendo 24 años en la docencia. Y es el momento que yo puedo decir, me pareció como un sueño así de ayer y hoy, es que nunca sentí. Pero el trabajo en educación es duro, pero a mí me encanta, me gusta, me siento realizado cuando estoy con la gente, con los chicos, con los compañeros en el colegio y con todos los niveles estoy trabajando. Ahora, cuando hablas del trabajo que desarrollas, ¿cómo planteas, cuáles son las actividades que enfocas para, por un lado, llevar un poco de esa disciplina deportiva, disciplina física, y por el otro lado también la disciplina espiritual? Porque esas dos cosas, quiera sea o no, se transmiten de un profesor a un alumno. Yo también siempre estoy pensando que a lo mejor el ejemplo es más que decir muchas cosas, ¿verdad? Pero siempre en cada grupo hay una reflexión. Por más chiquitito que sea, siempre hay una reflexión para saber que no somos solamente cuerpo, sino que somos también alma y que hay un ser superior que es Dios y que tenemos que abocarnos a Él. Y especialmente, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo es cuerpo del Espíritu Santo y tenemos que cuidar. Porque hay tantas cosas nocivas hoy en día que yo creo que esa es una de las mejores armas para darle a los chicos y a todos los jóvenes con quienes estamos trabajando, niños inclusive, ¿verdad? Ahora, cuando mencionas esa cuestión que a mí me gusta mucho, de que no solamente somos materias, por decir así, sino que también somos espíritu, alma, ¿qué satisfacción está en el corazón del profesor Rubén cuando ven a chicos que están en una situación X, problemática? Sí. Y después de que pasa por un proceso de tiempo contigo, pasa con todas esas reflexiones y le ves que prácticamente ha dado un giro. ¿Qué satisfacción siente el profesor allí? La satisfacción es inmensa, alguna vez es indescriptible. A uno le llena como persona ver ese cambio, porque justamente educación es el cambio que nosotros tenemos que ver de lo que estamos dando. Entonces, la satisfacción es plena. Por decir, nos encontramos en la calle, nos saludamos, te agradecen. Son así situaciones que a uno le emociona como persona y bueno, a lo mejor todo eso es impagable. Cuando estábamos hablando antes de ir al corte, profesor Rubén, la otra faceta también de tu vida, no solamente como docente, sino que como una persona que estuvo activando dentro de la iglesia. La iglesia Cristo Salva se constituye en ese sentido con ese grupo de matrimonios, 4 grupos de matrimonios, que después comenzó a ser una célula de oración y finalmente se transformó todo en una iglesia. En aquel tiempo estábamos diferentes denominaciones, pero un día le invitamos a un pastor, a un misionero norteamericano que era conocido. Entonces él es Gail Jules, vino con nosotros a trabajar, pero puso como una ¿Condición? Como una condición de que si abríamos tendría que ser una iglesia bautista. Entonces, bueno, la gente que no estuvo de acuerdo se fueron todos y nosotros nos quedamos 3 familias y de ahí comenzamos la iglesia bautista Cristo Salva. Estuviste prácticamente en todo el proceso, excepto de ser pastor, porque estuviste como ayudante, sí, como profesor. Correcto, yo pues teníamos que hacer de todo porque éramos pocos y hicimos mucho.
de maestro de escuela dominical, dirigir los cultos, la alabanza, salí a hacer visitas. Fue una experiencia muy linda que... una experiencia singular. Singular. Cuando yo miro ahora atrás y estuve mirando los álbumes de recuerdo, verdaderamente me emociona, ¿verdad? Y dentro de los álbumes estamos viendo también a tu esposa, a tu hijo, pero queremos hablar de ellos justamente a la vuelta de la pausa, si nos permitís, por favor. Señores, vamos a la siguiente pausa y ya volvemos. Mis amigos, estamos aquí dentro del Colegio Técnico Canaán y con la directora de esta institución, la profesora Olga, quien conoce perfectamente también la vida y el servicio del profesor Rubén Alonso. Más de 24, 25 años conociéndole al profesor Rubén. Sí, más de 25 años en realidad que nos conocemos porque tuvimos oportunidad de trabajar en otra institución con él. Y aquí dentro de la institución, dentro del Colegio Canaán, también usted más de 24 años o 25 por cumplir, porque el colegio también está celebrando 25 años de vida. Sí, el próximo año 2014 estamos cumpliendo 25 años de vida. Y usted también ya prácticamente desde el inicio, desde la fundación. Sí, desde el inicio estoy trabajando en la institución, ya cumpliendo prácticamente 25 años el próximo año 2014. ¿Cuántas, no quiero decir generaciones, pero ya bastante jóvenes que han pasado, ya sea por su dirección y bajo la coordinación del profesor Rubén, la parte de educación física, toda una satisfacción también? Sí, realmente, porque ya pasaron muchos estudiantes formándose en esta institución que es Canaán. Es así que ya tenemos ya profesionales, según nuestra estadística, profesionales en medicina, arquitectura, economista y así varias profesiones que hoy día se acercan a la institución, nos visitan, tenemos algunos torneos de exalumnos con ellos y ahí estamos tomando también ese vínculo con nuestros alumnos. Hay una faceta profesional y una faceta personal en el profesor Rubén. ¿Cuáles son los atributos positivos que usted ve en él? Y realmente es un profesor muy creativo, lleva a cabo varios proyectos en la institución. Realmente es un profesional que se destaca en cuanto a la realización de proyectos deportivos con nuestros alumnos y cuando lo hace trabaja intensamente en ello. Otro sentido donde yo encontré la razón de vivir. Seguimos aquí en Honoris Causa compartiendo con todos ustedes, mis amigos, la vida, conociendo al profesor Rubén Alonso, uno de los docentes del área de educación física dentro de la institución Colegio Técnico Canaán y a la par también en otras 6 instituciones de los colegios nacionales. Colegios nacionales. ¿Cuáles son esas? Estoy en el Colegio Arquitecto Tomás Romero Pereira de San Antonio, en la Escuela Básica número 21 Enrique Luzo Pino, en la Escuela Básica San Agustín, que está también en San Antonio. Estoy en el Colegio Nacional Pablo Patricio Garín, la Escuela Carlos Antonio López de la ciudad de Ñemby. En varias instituciones, prácticamente 24 horas trabajando. Sí, estoy trabajando mañana, tarde y noche. Ya. Ahora bien, estábamos hablando justamente de tu familia. Tienes una esposa, tienes un hijo, que forman parte muy importante dentro de tu vida, profesor. Sí, así mismo. Mi señora es la María Francisca Díaz de Alonso. Ella es una mujer muy dedicada también a Dios. Yo le agradezco mucho por el apoyo que siempre me ha dado. Detrás de un varón siempre hay una mujer que siempre está hincando, apoyando. Ella es una mujer muy bendecida, está trabajando en la Convención Bautista, ahora está en la Librería Bautista siempre, trabajando en la obra de Dios. Y veíamos también en las imágenes allí, Rubén, a tu hijo que desde bien pequeño, prácticamente dentro de la música, la batería, sirviendo también a Dios. Sí, así mismo Luis Enrique Alonso, él sigue estando en las alabanzas hasta hoy día, en la parte de la batería le gusta mucho. Gracias a Dios nos dio la posibilidad de que estudie
con el profesor César Chipola. Estudió varios años y él ahora está haciendo su servicio. Le agradezco a Dios por su vida. Es un muchacho muy correcto. Justamente hoy está comenzando su curso de administración aduanera y está trabajando en una financiera. El profesor Rubén Alonso, si tuviera que elegir hoy, tener la oportunidad de volver a empezar una nueva vida, ¿elegiría la educación física? Volvería a elegir. Porque yo siempre digo, nací para esto y volvería a elegir educación física, no elegiría otra asignatura. Se ve eso, se percibe Sí. justamente. Profesor, un desafío que puedas dejar a tantos docentes del área de educación física en este tiempo que a veces, yo creo que te habrá pasado también a vos, llegó un momento en que quisiste tirar la toalla, Sí. o como que el fruto del trabajo no se veía. Correcto. ¿Qué podrías decirles? Yo digo que el desafío es amar lo que uno hace. Amar lo que uno hace y demostrar, ¿verdad? Porque entre los jóvenes, ellos están con tanta energía que algunas veces no saben por dónde van a causar su energía. Entonces, amar y hacer que los chicos amen también, que les guste trotar, que les guste hacer ejercicio, porque todo eso es beneficioso para el organismo. Entonces eso, y otra de las cosas que como desafío a mis colegas, que realmente ellos puedan hacer actividades que les gustan a los chicos. Que realmente llegue ese momento y ellos mismos te pidan, profe, ya es la hora, ya tenemos que hacer nuestra actividad. Entonces, ese es mi mayor desafío, crear actividades, hacer actividades con ellos, salir a correr, variar. Dentro de mi proyecto está, por ejemplo, yo le llevo a los chicos a la escuela de educación física. ¿Por qué? Porque el hecho que no hay pistas, no hay elementos. Y algunas veces uno puede decir, yo no tengo, pero yo descubrí que sí se puede hacer. Querer es poder. Entonces yo hago como un proyecto, qué pena, que no sé si traje ahora, pero para mostrarlo un poquito también. Basar todo lo que hice, el programa del ministerio, más el proyecto, entonces congeniar todo para que siempre sea ordenado, disciplinado el trabajo que estamos haciendo. ¿Para qué siempre? Para que los chicos aprendan más. Porque no es solamente fútbol o handball siempre, sino hay otras miles de cosas que podemos hacer con ellos. Excelente. Profesor, queremos dar gracias por tu tiempo, por esta oportunidad y desearte de todo corazón de que Dios siga bendiciendo ricamente tu vida. Amén. Y de que sigas siendo de ejemplo y de inspiración para tantos alumnos como estos dos que están hoy en la Sub-20, como otros que ya están también seguramente en alguna actividad de educación física. Ha sido gracias a ese ejemplo y gracias a ese desafío y tiempo que has dedicado para con ellos. Muchísimas gracias, Pastor Darío. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y agradezco a Dios también por este momento. Y bueno, decirles solamente gracias y que Dios nos pueda dar la salud para que podamos seguir siempre haciendo, ¿verdad? Y haciendo bien. Ese es otro de los desafíos, hacer, a lo mejor no mucho, pero hacer bien, ¿verdad? Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias. A vos también, muchísimas gracias. Este ha sido otro capítulo más de Honoris Causa aquí con el profesor Rubén Alonso dentro de esta institución conocida como el Colegio Técnico Canaán de la ciudad de Ñemby. Será hasta una próxima entrega. Jesús.